el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Amén. Sentados, hermanos. Creemos en el Dios de milagros. Cuando leemos los evangelios, la primera impresión que nos llevaremos, cualquiera que sea el evangelio que estemos leyendo, es que todo lo que sucede en torno al ministerio de nuestro Señor Jesucristo son precisamente estos actos milagrosos, estos actos sorprendentes, sobrenaturales, en los que Él hace demostraciones de poder que hacen que las personas vengan a Él, hacen que las personas quieran ir a donde Él va y lo sigan, incluso aun cuando esto implique jornadas de días de camino yendo detrás de Jesús. De hecho, esa es la percepción equivocada que solemos tomar de primera mano y como la primera impresión que tenemos. Y es equivocada porque el énfasis en milagros fue específicamente, el énfasis en milagros fue algo que específicamente nuestro Señor Jesucristo evitó. No solamente evitó, Él insistió en más de una ocasión pidiendo a personas que habían recibido algún tipo de bendición sobrenatural de sanidad, que guardaran silencio acerca de quién había hecho eso y qué era lo que había pasado. Parecía que era una provocación. Las personas en realidad no hacían mucho caso de lo que Jesús decía y salían corriendo a contarlo y proclamarlo por todos lados. Pero eso es un reflejo de nuestro interés personal, particular, humano, nuestro hallazgo y sorpresa natural por los milagros. Nuestro interés en milagros se puede convertir en un verdadero obstáculo para nosotros, impidiéndonos que podamos ver a Dios como Él realmente quiere que lo veamos. Voy a repetir esto, hermanos, porque esto tiene una gran trascendencia en la manera en la que nosotros nos aproximamos a Dios. Lo que he compartido con ustedes es que nuestro interés en los milagros puede llegar a constituir un verdadero obstáculo para que nosotros podamos ver a Dios como Él quiere ser visto. ¿Creen esto? ¿Creen ustedes que esto llega a suceder? Sí, es decir, las cosas que más nos sorprenden de Dios, lo que más nos atrae y nos llama la atención, lo que más despierta el interés por acercarnos a Él, puede convertirse en auténtico distractor, algo que hace que nuestra atención se pierda de donde debe estar y vaya detrás de lo que no debiéramos estar mirando con tanta atención.
Finalmente esto terminará conduciéndonos a formas de idolatría, porque estaremos buscando lo que no es el interés esencial de Dios que nosotros busquemos. En la historia de Israel sucedió que el pueblo de Dios, y me refiero a la historia particularmente en el Antiguo Testamento, el interés de Israel, el pueblo de Dios, llegó a estar tan fascinado, tan absorto con el poder mostrado por Dios a través de actos sobrenaturales y particularmente a través de objetos que fueron usados por Dios en determinados momentos de la historia sagrada, como la vara, como el arca de la alianza, como la serpiente que Moisés construyó en el desierto. Esto convirtió la devoción del pueblo no en algo volcado hacia Dios, sino llegó a convertirse en algo volcado hacia el objeto, que parecía ser el poseedor y el depositario del poder sobrenatural. Esto es lo que hace que los milagros sucedan. Esto es lo que nos protege. Y el pueblo de Israel iba llevando el arca por delante, y los sacerdotes cantando y gritando, pregonando que Dios iba delante de ellos. Y entonces ellos pensaron, lo que nos salva es llevar el arca por delante. Hasta que llegó un momento en el que Dios detuvo esto y dijo, a ver, ¿ustedes creen que vencen porque llevan el arca por delante? Pues ahora no solamente no van a tener la victoria, sino que además de eso, van a ser perseguidos por sus enemigos, les quitarán el arca de la alianza y serán avergonzados y humillados. ¡Qué terrible cosa! Y sucedieron cosas desastrosas cuando el pueblo puso su interés y su atención en quien no era Dios, sino en objetos que llegaron a colocar en el punto y en el sitio de su devoción, atribuyéndoles a estos poderes que no tenían, porque el del poder es Dios. Dios es soberano, en su mano está hacer maravillas y señales cuando Él quiere hacerlas. Así que la fe bíblica, la fe genuina y más fiel al propósito revelado de Dios, no es en ninguna manera, en ninguna parte de la Biblia, una fe basada en el avivamiento emocional. No es una fe basada en la experiencia sobrenatural, en la excitación sensacionalista por el hallazgo de algo que nos sorprende y que parece ser único y que estamos viendo que sucede y que proviene de un acto milagroso, maravilloso, pero que finalmente la palabra misma nos dice que puede ser manipulado por el hombre de manera artificiosa, de manera utilitaria, aún de manera mercantil. Porque hay quien vende milagros, hay quien oferta milagros. Así que tengamos cuidado de cómo entendemos esto. Requiere discernimiento de nosotros si es verdad y bíblico que hemos creído que Dios obra libremente en actos que revelan su naturaleza soberana, no sujeto ni condicionado por lo que el hombre crea o por lo que el hombre deje de creer. Entonces afirmemos que nuestra fe está puesta en Él y no en las cosas que podamos conseguir de Él. A esos actos portentosos los reconocemos como la manera en que Dios se manifiesta. Es cierto, es bíblico, y se manifiesta para mostrar su gracia y su misericordia sobre sus hijos. Su gracia y su misericordia como un testimonio de su protección, de su providencia,
como un testimonio de su dirección y de su custodia sobre nosotros. Pero cuando leemos las cosas desde esta perspectiva, nuestro modo de verlo, en donde nosotros somos destinatarios, está centrado en nosotros. Providencia tiene que ver conmigo. Protección tiene que ver conmigo. Dirección tiene que ver conmigo. Custodia tiene que ver conmigo. Dios vive para mí. Dios está a mi servicio. Pide lo que quieras en mi nombre y yo lo haré. Yo puedo darle a Dios instrucciones de lo que quiero y me interesa que Él haga por mí. Podemos entender de qué manera se puede desvirtuar, desviar, torcer, pervertir, llevar al engaño, pero apegados a la perspectiva más fiel y al obrar de Dios conforme a la naturaleza y carácter que son naturales en Dios. Lo que podemos discernir en todo esto que Dios hace, en todo lo que Dios hace, no es que Dios esté dispuesto a nuestras órdenes e instrucciones. No es que Dios viva para nosotros o esté a nuestro servicio esperando que le demos indicaciones de qué es lo que sigue, que tenga que hacer en su agenda del día de hoy. No, lo que es evidente es que gracia, fidelidad, justicia, compasión, misericordia son naturales e inherentes a Dios, no a nosotros. La razón por la cual Dios obra conforme a todos estos rasgos de su naturaleza de manera generosa para con nosotros no es porque nosotros tengamos alguna influencia sobre Él o alguna potestad para hacer que Él obre de una manera determinada o responda de una manera determinada a nuestros reclamos o exigencias, sino es porque Él es así. Y porque Él quiere obrar así. Y porque así es como Él se muestra en medio de nuestra debilidad. Su poder es exaltado en nuestra debilidad. Así que los milagros no son la evidencia de la naturaleza del vínculo o del trato que Dios tiene con nosotros. Si los milagros fuesen la evidencia, los actos sobrenaturales y los prodigios fuesen la evidencia del vínculo que nos une a Dios, debiéramos vivir muy decepcionados. Muchas cosas que hemos pedido que sucedan no suceden como quisiéramos que sucedan. Conozco personas que a los 80 años están clamando a Dios que haga el milagro de que no pierdan la vista. Personas que a los 70 están orando a Dios por no arrugarse tanto. Han vivido su vida comprando todas las cremas y todas las marcas que puedan haber en el mercado. El milagro no ha sucedido, se han envejecido, han tenido que recurrir a algún tipo de ayuda para Dios y entonces comienzan a ponerse botox y otro tipo de cosas. Hermanas, no hagan eso. Entendamos que la vida transcurre en el entorno de la naturalidad de nuestra condición humana. Mirémonos las manos y veamos que ahora están más arrugadas que hace un año que comenzó, o dos casi que comenzó la pandemia. Nos vemos así porque hemos envejecido. No nos decepcionemos de eso, es el proceso natural, la Biblia lo dice. Dios habló con nosotros acerca de esto, no fuimos engañados. Así que entendamos que los milagros no son la evidencia del tipo de trato que Dios tiene con nosotros. La evidencia no está en ello. Depender de ellos para recibir certidumbre a partir de lo sobrenatural que Dios quiera hacer por nosotros en el día a día es caer en esa forma de fe en los hechos prodigiosos,
fe en los actos sobrenaturales, fe en los actos portentosos que terminaremos usando como amuletos de la buena suerte. ¿Han leído ustedes lo que publican algunos cristianos? Cristianos bien intencionados y tal vez fervorosos, que toman algo que vieron en el muro de alguien más y dicen: hoy decreto que es para ti esta bendición, no te faltará nada y vas a tener éxito en todo lo que hagas. Ok, qué bonito pensamiento. Es humanista, es positivo. Quizá 1000 cristianos que lean eso estarán confiando un poco más en el Señor, pero es posible que otros 10,000 estarán en medio de la adversidad y de la prueba y no verán un mejor día. Posiblemente ese será un día de duelo. Quizá ese día será un día de desesperada búsqueda por un tanque de oxígeno en una competencia en donde miles más están tratando de conseguir un tanque de oxígeno y anochezca y no llegó. Podemos entender que esto no es evidencia. Entonces, tengamos en claro, hermanos, que la única evidencia del vínculo indisoluble, el vínculo indisoluble que nos une a Dios, está en Cristo, en el Hijo de Dios. Él es el fin, Él es el principio, el autor y el consumador de nuestra fe. Él es fiel a su promesa. Dios es fiel por encima de que sucedan o no sucedan milagros. Si suceden milagros o no suceden, eso no mide la estatura de la fidelidad de Dios. Si suceden o no suceden milagros, eso no determina la bondad de Dios. Dios es bueno y misericordioso. Esto es así porque los prodigios y las señales están sujetos a la sola soberana acción de Dios. Él determina lo que conviene en el cumplimiento de su propósito. Si Dios lo determina, hará milagros, tales que nos maravillarán, señales que nos dejarán pasmados, y podrá hacerlos aún en un entorno de incredulidad, en donde la gente no dé crédito a que es Dios quien lo está haciendo. Entonces, la pregunta del domingo pasado y la del domingo antepasado: ¿creemos en los milagros? ¿Creemos en los milagros? ¿Quién no quiere ver cumplido su propio milagro? ¿Quién no tiene algo más allá de sus fuerzas y capacidades que lo atemoriza, que lo llena de ansiedad, que no puede resolver por sus propios medios, acerca de lo cual está pidiendo que Dios haga un milagro, que Dios intervenga? Si amas a alguien, a quien ves jugando en su patineta, en el borde del precipicio, y lo estás viendo de lejos y mides la distancia y el tiempo y dices: no llegaré a tiempo para detenerlo y puede caer, y yo sé que si se cae se va a matar, y entonces no tienes ninguna otra posibilidad más, porque no está en tu mano poderlo salvar. Gritarás y gritarás y no alcanza a escucharte porque está demasiado lejos, y entonces lo único que te toca y te queda por hacer, si eres creyente en este Dios soberano, de fidelidad y de misericordia, es clamar porque Él lo libre y tenga misericordia de él. Cuando se trata de esto, nuestro interés no está en Dios, está en conseguir algo de Él. Por eso no podemos perder de vista que es Dios el objeto
el destinatario de nuestra certidumbre y confianza, no las cosas sobrenaturales que queremos conseguir de Él. No estamos interesados en la dádiva, estamos interesados en el dador. No buscamos la bendición, buscamos al que bendice. De Él depende nuestra vida. Así que la respuesta correcta no puede estar determinada por la circunstancia, por el apremio que nos lleva a buscar de manera casual, de manera circunstancial, de manera eventual al Dios que puede hacer prodigios. La respuesta está más bien determinada por la manera en que creemos en Dios, en que nos sentimos motivados y llevados a interesarnos en buscar a Dios. La respuesta está en qué es lo que nos mueve para ir a Dios. Ninguna respuesta condicionada y dependiente de nosotros mismos sirve al propósito de la verdad. Lo único que puede realmente responder es un corazón rendido y anhelante de Dios, de Él mismo, de su gracia, de su misericordia. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, la multitud llegó hasta donde Jesús estaba y le dijeron: Maestro, qué bueno, ya estás por acá, nos da gusto. Y el Señor se volteó hacia ellos y les dijo: ustedes me siguen por el pan que recibieron de mí. Esta respuesta de Jesús nos hace pensar en que nuestro interés está en Dios, hermanos. Si tenemos a Dios, lo tendremos todo. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Personas que han experimentado milagros en sus vidas caminan por las calles, esclavizadas por el vicio, porque sus vidas finalmente no fueron transformadas por un milagro. Siguen siendo los mismos. Es la presencia de Dios en nuestra vida lo que llena nuestra existencia y le da propósito, le da rumbo. Es un corazón verdaderamente convertido a Jesucristo, un corazón rendido en obediencia, en caminar con Él, lo que transforma la vida de las personas. Esa es la razón por la cual algunos de nosotros podemos estar rogando a Dios que rompa nuestras cadenas, que quite un diagnóstico terrible, que nos libere de opresión y de aflicción. Y Dios nos responde: quiero que esperes hasta que hayas aprendido a descansar solamente en mí y no en que todo estará bien. ¿Qué es un mayor milagro? ¿Que desaparezca el mal que nos atemoriza? ¿O que aprendamos a vivir por encima de la angustia que el mal que nos atemoriza nos causa y tener paz y serenidad a pesar de la tempestad? He hecho preguntas como esta antes, cuando reflexionamos en la palabra. ¿Qué hicieron ustedes el 19 de septiembre de 85? Bueno, al cabo de las décadas, las personas incluso cambiaron de residencia. Cuando yo llegué a pastorear la iglesia en una ciudad del estado de Veracruz, me encontré con que habían personas radicando allí que tenían apenas unos pocos años de haber emigrado porque huyeron de la Ciudad de México. Algunos de ellos fueron oficialmente desplazados por sus trabajos, otros no, otros fueron aventurándose a empezar una vida nueva. ¿Qué hicieron ustedes el 17 de septiembre? No, el 19 de septiembre de 2017, ¿es correcto? ¿Qué tan lejos corrieron de casa?
Tuvieron tiempo los que estaban en la regadera de hacer suficiente espuma de jabón para taparse o llevarse cuando menos la pastilla de jabón para hacer más enjabonadura y cubrirse de alguna manera, porque la gente corre no importando en qué condición esté. Por eso es bueno dormir vestido, hermanos. Así que de pronto en medio del temblor te descubres a media calle con lo único puesto que traes es calcetines. Sí, lo que hacemos en los momentos de crisis es revelador acerca de cuál es la fuente de nuestra certidumbre. Así que hoy es 19 de septiembre y muchas personas están esperando que hoy va a temblar. Y yo quiero decirles, no importa si tiembla, hermanos, no importa si tiembla, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. El Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. En el secreto de esa certidumbre interior existe el mayor de todos los milagros, que te permitirá no solamente enfrentar la vida, sino también la muerte.